Buen día. Hoy quiero compartir con ustedes algunas consideraciones acerca de la importancia de los movimientos sociales animados por los pueblos originarios. Para hablar del tema, considero necesario hacer un rápido recorrido histórico para detenernos en algunos momentos cruciales para entender la forma y el sentido en el que ha sido construido un orden de dominación que ha sometido, que ha sojuzgado, que ha discriminado a los pueblos originarios a lo largo de varios siglos. Evidentemente tenemos que remitirnos al periodo que comprende el proceso de conquista y la colonia en nuestros territorios, que abarca aproximadamente 3 siglos, en los cuales se fue implantando una forma de dominación a través de distintos dispositivos que abarcaron el conjunto de los ámbitos de la vida de la sociedad de la época. Tenemos como dispositivo político la presencia del poder virreinal como representación de la corona española, para el caso mexicano. Tenemos la presencia protagónica de la Iglesia Católica para garantizar el control ideológico espiritual, la organización social a partir de un sistema de castas que remitía a la definición de razas diferentes y organizadas de forma jerárquica, donde la representación de lo superior era lo que se acercaba más a lo europeo, a lo blanco, a lo occidental, a lo civilizado, en tanto que lo inferior se identificaba con las expresiones de las sociedades de los pueblos y culturas originarios. En el caso de la dinámica económica, lo que vemos es la incorporación de recursos naturales, de materias primas que son explotados a partir de relaciones de esclavitud, de semiesclavitud, de servidumbre, y que son incorporados al mercado global del capitalismo colonial impulsado desde las metrópolis europeas en calidad de mercancías, materias primas y mano de obra sirven para alimentar y acrecentar este proceso de capitalismo colonial de la época. Durante el periodo ocurren procesos de mestizaje, sin duda alguna, de hibridación biológica, social, cultural, de sincretismo, en condiciones, hay que señalarlo, de dominación, de poder, de despojo, de exterminio, no pocas veces, y correlativamente en condiciones de resistencia silenciosa a veces, no tan silenciosa en otras ocasiones, y de desafío abierto en otras ocasiones más. Durante el siglo XIX sobrevienen las revoluciones de independencia, con lo cual se da fin al orden colonial desde el punto de vista político, pero la dependencia económica y no pocas veces también política respecto de potencias extranjeras se mantiene. De la misma forma, persiste lo que algunos autores denominan la colonialidad epistémica, es decir, esta forma de pensar que asume e interioriza esta clasificación jerárquica que remite a razas, unas superiores y otras inferiores, las asume, las acepta, las internaliza y guía la forma de pensamiento y las prácticas cotidianas y las relaciones sociales a partir de ellas. En este periodo, ciertamente, los pueblos originarios ya no están bajo la dominación de las potencias extranjeras, en nuestro caso de España, sino que ahora estarán sujetos a la dominación de las oligarquías criollas. Para el siglo XX, en México, sobreviene el proceso de conformación del moderno Estado Nacional, con la integración del territorio, de la población, de los mercados, bajo una autoridad común, bajo leyes comunes, y en este proceso aparece una lógica de reconocimiento relativa, siempre folclorizante, de los pueblos originarios desde el Estado, que posteriormente adquirió el término de indigenismo, que implicaba que los pueblos originarios podían incorporarse a la ruta de la civilización, de la modernidad,
si renunciaban a sus particularidades socioculturales, jurídicas y políticas para incorporarse de manera plena a la condición mestiza, a los rasgos modernos que permitiría la integración plena de la nación mexicana y su progreso hacia la modernidad. Es decir, lo que estaba ocurriendo aquí es que desde el Estado se generaba una operación metonímica, esto es, se presentaba una de las partes constitutivas de una sociedad heterogénea, compleja, desde el punto de vista social, cultural e histórico, y una parte era presentada como sinónimo del todo. Las otras diferencias eran reenviadas a los márgenes, eran invisibilizados, eran desarticulados, en no pocas ocasiones eran agredidas y exterminadas. De esta forma vemos lo que Boaventura de Sousa Santos explica como la producción social como inexistente de toda esa diferencia sociocultural para quedar reducido en lo uno, en lo único, en lo homogéneo. En este caso, en la moderna nación mexicana mestiza. Ya cerca del final del siglo XX, el 1 de enero de 1994, como todos y todas sabemos, ocurre el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de presentar un rasgo antisistémico más radical, antigubernamental, deriva en pocas semanas a un discurso de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Desde esta emergencia del neozapatismo se cuestiona el ingreso de México a las filas del primer mundo, como preconizaba Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente de la República, y se cuestiona de manera radical el orden neoliberal que estaba gobernando el proceso de globalización como hasta este momento sucede. Este movimiento reivindica el derecho a la diferencia, a ser respetados y reconocidos desde las particularidades sociales, culturales, históricas, jurídicas y políticas. Reivindican el derecho a autogobernarse, a decidir sobre el destino de sus pueblos y sobre los patrimonios asentados en los territorios en los que ellos habitan, ellos y ellas habitan. Exigen la integración desde la diferencia que les es característica al proyecto nacional de desarrollo y desde ahí, desde el ámbito local regional, lanzan un cuestionamiento al ordenamiento global neoliberal, reivindicando que es posible y necesario construir un mundo en el que quepan muchos mundos. En las décadas recientes asistimos a un periodo de intensificación en la lógica de esta globalización neoliberal, de intensificación de lo que se ha denominado como neoextractivismo, es decir, prácticas extractivas de materia prima, de recursos minerales, forestales, silvícolas, hídricos, etcétera, para estar alimentando los procesos globales de producción de mercancías a escala masiva, a escala planetaria, para seguir intensificando los procesos de acumulación capitalista en los centros metropolitanos. Nos referimos específicamente a los países de Europa Occidental y Estados Unidos particularmente. Evidentemente en detrimento de las poblaciones del sur global. Es justamente en los territorios de los países del sur global donde, gracias a la presencia en los mismos de pueblos y comunidades originarias y campesinos que se guían por una concepción distinta a la de la modernidad occidental capitalista de la naturaleza, de la relación con ella, de lo que es el bienestar colectivo, etcétera. Por esas razones han preservado una riqueza inmensa, una biodiversidad extraordinaria que constituyen para la lógica capitalista global recursos
fabulosos para ser convertidos en mercancía y ser de esa manera rentabilizados. Por lo tanto, en esas regiones se presentan los capitales transnacionales para despojar a los pueblos y comunidades originarios y campesinos, y dejando tras de sí una lamentable estela de depredación ambiental, muchas ocasiones incluso con carácter irreversible. Frente a esta agresión sistemática de los capitales contra los territorios donde habitan estos pueblos, emerge evidentemente la resistencia organizada para defender los territorios, defender sus pueblos, defender sus culturas, sus identidades, sus cosmovisiones, sus lenguas, sus formas de vida presentes, sus visiones del pasado y del futuro, su relación espiritual con la naturaleza, su visión holística, integradora de todas las dimensiones de la existencia, para procurar una relación más armónica, más equilibrada con la madre tierra, que es finalmente el claustro materno al que en esta lógica todos pertenecemos. Los movimientos ecoterritoriales o la ecología de los pobres, así llamada por Martínez Salier, emerge con gran fuerza en todas estas regiones y se fertiliza recíprocamente con las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por su derecho a ser, a existir y a vivir según lo marcan sus cosmovisiones, sus creencias y sus tradiciones. La expresión política organizativa que ha adquirido la lucha de los pueblos originarios en las décadas recientes en nuestro país encuentra como expresiones más visibles, por un lado, la permanencia del movimiento neozapatista, particularmente a través de los caracoles, que son verdaderos laboratorios donde se experimenta de manera endógena, autónoma, otras formas de producir lo social, lo político, lo económico, la relación con otros pueblos, la relación con la naturaleza, no de manera cerrada, sino por el contrario, en un continuo contacto con la alteridad, con otros pueblos, con otras culturas y con todo aquello que la modernidad capitalista está también brindando como posibilidad para respaldar los proyectos de bienestar colectivo que están impulsando. Por otro lado, tenemos el Congreso Nacional Indígena, también animado desde el neozapatismo, que representa una instancia organizativa donde confluyen buena parte de los pueblos originarios de nuestro país, en los que se encuentran, se reconocen y van potenciando sus capacidades de acción social, cultural y política en el contexto no solo nacional, sino incluso también internacional. Estamos hablando, pues, de un secular proceso de lucha, de resistencia, de reexistencia para reivindicar el derecho a existir, a ser, a vivir, a decidir, el derecho a su propia cultura, su religión, sus formas de gobierno, sus formas jurídicas, el derecho a ejercer la propiedad efectiva sobre los patrimonios que se encuentran en sus territorios, el derecho a definir desde ellos y ellas mismas sus propias nociones de bienestar colectivo y a construirla como ellos y ellas consideran, a reivindicar la naturaleza sagrada con la naturaleza, etc. Desde este horizonte, el movimiento indígena ha planteado debates fundamentales que animan a las luchas políticas, las luchas sociales y el pensamiento sociopolítico también. Han revelado los límites del Estado nacional moderno y plantean en cambio la necesidad de reconocer la pluralidad constitutiva de las sociedades latinoamericanas para constituir en cambio estados plurinacionales que reconozcan el pluralismo jurídico, que reconozcan la multiplicidad de formas democráticas, incluida la democracia comunitaria, como le denominó el filósofo Luis Villoro, que es aquella que más distingue a las formas de toma de decisiones
políticas por parte de los pueblos originarios, y todo esto a partir de un trabajo de diálogo de saberes, de interculturalidad crítica, que no solo exija el derecho a ser reconocido en la sociedad, sino a la necesidad de desmontar todo este patrón de dominación moderno, colonial, capitalista, racista, patriarcal, que está a la base de su condición de opresión, de dominación, de explotación histórica. Entonces se trata de desmantelar ese orden y de construir desde una perspectiva civilizatoria distinta un orden social, político, económico y cultural distinto. Un orden que reconozca la centralidad de la comunidad, que respete a la naturaleza, que no conciba al ser humano como distinto de la naturaleza y con el derecho legítimo para poseerla, para explotarla, sino que por el contrario conciba al ser humano como formando parte de la naturaleza, una naturaleza que es la totalidad que nos integra, a la que debemos cuidar, preservar, honrar, tratar con cuidado en el presente y pensando en las sociedades futuras también, evidentemente. Y esto nos impone la renuncia desde este horizonte a la búsqueda frenética de riqueza y de producción constante e interminable de satisfactores materiales como premisa supuesta para alcanzar la felicidad de toda la especie humana. La construcción de un horizonte altercivilizatorio como como el que proponen los pueblos originarios, lo mismo que hace desde otro lugar de enunciación el feminismo o el movimiento ecologista, supone un trabajo político, cultural y epistémico de resistencia, sí, pero fundamentalmente de construcción de alternativas, para desde lo local ir tejiendo reticularmente articulaciones que permitan avanzar a otras escalas de organización de la vida social, lo subnacional, lo nacional, lo internacional, con la intención de ir forjando en el diálogo de saberes, en el encuentro entre culturas, visiones del mundo, concepciones del presente y del futuro, para ir forjando un horizonte altercivilizatorio que sea sustentable, que sea más justo, más democrático, más espiritual, más respetuoso de la naturaleza, y en el que, como reza la máxima zapatista, podamos pensar en la creación de un mundo en el que quepan muchos mundos. Muchísimas gracias.